Bien hallado, porque el año pasado estuve aquí y ahora es como volver a casa. A mí me encanta volver a Luarca. Y hoy me toca, además, que es un grato placer para mí, presentar a un colega del Departamento de Historia y, aparte de un colega, mi mejor amigo dentro de la Universidad de Oviedo, que es Marco de la Silla Vives. Fue profesor mío. Yo saqué prácticamente todas sobresalientes y matrículas, excepto en prehistoria, que Marco me puso 2 5, en prehistoria de España y en prehistoria universal. Nunca le he guardado rencor, pero se lo recuerdo cada poco. Marco ahora va a decir que no le hinqué. Bueno, Marco de Rasilla Vives es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid y es doctor por la Universidad de Oviedo, con una tesis, si no me equivoco, sobre el Paleolítico Superior. Solutrense, sobre Solutrense, y nos ponemos técnicos. Me vas a poner otro 5 después de esta presentación, por lo que veo. Marco es uno de los investigadores de la Universidad de Oviedo más reconocidos. De hecho, me atrevería a decir que es el profesor, si no el más citado internacionalmente por las revistas científicas. Estará entre los 2 o 3 más citados. Tiene publicaciones importantísimas en revistas que le suenan a todos, como Nature, como Science. Y es un verdadero placer escucharle, porque a mí, aunque yo soy de historia moderna, no soy prehistoriador, pero aprendo muchísimo, sobre todo porque tiene una manera de comunicarlo que hace muy grata su escucha. A mí me encanta. Marco, obviamente, en esta presentación no voy a ser no lo voy a dilatar demasiado, porque además ya está llegando ya la gente, las últimas personas. Marco es profesor de la Universidad de Oviedo desde el año 82, si no me equivoco. Son más de 40 años. Dentro de nada le tendremos que hacer la cena o la comida homenaje. Y alguna de sus especializaciones es, por ejemplo, que está muy de moda en la actualidad, la historia medioambiental. Pero casi todos ustedes le conocerán por un nombre que ya se ha convertido en una suerte de nombre fetiche dentro de la prehistoria, que es el Sidrón, la cueva del Sidrón, y la reconstrucción del ADN neandertal. De hecho, aprovecho para comunicarles que la próxima semana le verán en todos los medios de comunicación, porque al premio Nobel del año pasado de Medicina, Svante Pavo, se le va a hacer doctor honoris causa el próximo viernes. Y Marco es el padrino del doctor honoris causa Svante Pavo. O sea, que imagínense el nivel del que estamos hablando. Siempre odié las presentaciones que fueran demasiado largas, porque lo que importa es conocer lo que nos vienen a decir. Por tanto, con estos 3 minutos, Marco, yo creo que he cumplido bien. Para otros 5 es posible. Y les dejo con esta conferencia sobre la cueva del Sidrón. Yo creo que va a aparecer la imagen de la famosa exposición Los 13 del Sidrón. Si no la han visto ustedes, me imagino que será proyectada, y que ha simbolizado una verdadera revolución dentro del mundo prehistórico. Por tanto, nada más. Marco, cuando quieras. Gracias. Bueno, gracias, por supuesto, por la invitación de Vientos del Norte a venir aquí. He venido encantado. Y gracias por la presentación de Fernando, que yo creo que la hincó poco en su momento. Pero bueno, es un buen amigo, es un buen alumno. Y bien, muchas gracias por lo que me has dicho, ¿no? Yo les voy a hablar de un yacimiento que hemos tenido la suerte de tener en Asturias extraordinario. Entre otras muchas cosas porque se han recuperado un montón de huesos de Neandertal y algunos instrumentos líticos que han permitido renovar y desarrollar el conocimiento de esa especie, que es anterior a nosotros, nuestros primos hermanos, y que, en fin, han puesto a Asturias en el mapa internacional del conocimiento, con lo cual eso también está muy bien. Pero previamente a explicarles ya el tema de la cueva del Sidrón en concreto, que se encuentra en Piloña, al lado, muy cerca de Borines, está en la parroquia de Borines, voy a hablarles de los neandertales un poco para situar el escenario de lo que estamos tratando, ¿vale?
Bueno, en 1830 se descubren unos huesos en el yacimiento de Hengist en Bélgica, 1830. Es decir, todavía no se había ni siquiera imaginado la publicación de Darwin, ¿vale? Bueno, estábamos todavía en el debate entre catastrofismo, creacionismo y la teoría de la evolución. Todavía estábamos ahí en un debate muy potente en el cual la tradición bíblica pues, tenía un peso específico, ¿no? En 1848 se descubre en Gibraltar otros restos humanos, a los que tampoco pues se les dio mayor interés. Y en 1856, es decir, 3 años antes de publicarse por Darwin El origen de las especies, en esa cueva que está en Feldhofer, en Alemania, se encuentran unos huesos también. Y, bueno, en 1859 se publica El origen de las especies de Darwin y empieza ya a haber esa sensación de que los restos humanos que se encuentran en los lugares de la Tierra pues tendrán que tomarse en consideración. Y son los dos de abajo, los de la izquierda y el del centro, los primeros que empiezan a poner de relieve esos restos que se habían encontrado en la cueva de Feldhofer en Alemania. Pero no será hasta 1863-64 cuando este señor en un congreso le da nombre a esos restos y habla de Homo neanderthalensis. También un poco para diferenciarse del sapiens, y le llama neanderthalensis sencillamente porque la cueva de Feldhofer está en el Valle del Neander y por tanto neanderthalensis. En puridad tenían que haberse llamado Homo hengisiensis porque fue Hengist en Bélgica fue el primer sitio, pero bueno, quedó así, ¿no? Entonces, a partir de esa fecha, ya se había publicado, insisto, lo de Darwin, ya empiezan a tomarse en consideración que hay en los lugares donde aparecen cosas, de fauna, etcétera, huesos humanos. Y en este caso, pues se les da ese nombre. Ahí empiezan realmente los estudios de paleoantropología. Bien, en su momento se hablaba de que éramos monos, etcétera, etcétera, pero a medida que se ha ido estudiando los restos de neandertales, se ha podido hacer una especie de reconstrucción razonable de estos individuos. Aquí tienen algunas. Esta de aquí, de la derecha, está hecha a partir de los análisis genéticos del sidrón y en realidad es una mujer pelirroja, ya tenían por supuesto minerales en los que poder pintarse y bueno, pues muy razonable, tampoco es que veamos. En el Museo de Neandertal en Alemania, donde se encontraron los restos, pues está este señor mirándonos cuando subes por el... Bueno, te lo puedes encontrar en el autobús si son alguien fuerte, pero en fin. Con esto quiero decir que tampoco eran unos monos, como nos podemos, como si fuera un chimpancé, ¿no? Bien, lo que sería el proceso evolutivo, hace 1.700.000 años, más o menos, salieron de África los llamados Homo ergaster, y a partir de ahí pues, se fueron diversificando por diferentes sitios. Los neandertales, como se ve allí, en aquella parte, son euroasiáticos, es decir, ahí no tienen nada que se produce un proceso evolutivo, y los neandertales son euroasiáticos, es decir, su geografía es Europa y Asia, ¿vale? Y ahí se produce el proceso evolutivo. Lo que ocurre después es que hay varias salidas de Homo sapiens, nosotros, nuestra especie, que evoluciona en África en diferentes momentos. Y la salida potente, la que definitivamente hace que el sapiens se expanda, es en torno a 80-70.000 años antes del presente. ¿De acuerdo? Hablaremos de esto porque hay cosas interesantes que ha dicho la genética. Y a partir de ahí, pues bueno, sigue habiendo diferentes especies, el Homo erectus, etc. Hace 150.000 años en el planeta había 6 especies del género Floriensis, Neandertal, Sapiens, Naeli, y solo quedamos nosotros. Es el sino de la biología. Bueno, una cosa interesante de los neandertales también
es que, bueno, estamos hablando de en torno a 230.000 antes del presente hasta aproximadamente 40 y tantos mil, ¿vale? Evidentemente es un proceso evolutivo que arranca antes, de hecho los llamados heidelbergensis de la cima de los huesos de Atapuerca los llaman preneandertales. Pues vale, no pasa nada. Pero hay una cosa interesante, es que en el mundo neandertal se empieza a ver de forma bastante clara, aunque hay alguno que opina que no, lo que podríamos llamar un mundo simbólico, es decir, algo que no está vinculado directamente con la supervivencia, con la subsistencia. ¿En qué se observa ese mundo simbólico? Por ejemplo, la flauta de Ibgebabe. Hay gente que no está de acuerdo, pero evidentemente la música no da de comer. Por tanto, hay un elemento emocional, psicológico, detrás de todo esto. Esto es importante porque implica una complejidad en la organización de los grupos humanos, ¿vale? Por ejemplo, está el uso de minerales. ¿Cuál es el color del equipo de fútbol de aquí? El nacional. ¿Cuál? ¿Y el de Francia? ¿Y el de Holanda? El color identifica, es algo psicológico, emocional, simbólico. De hecho, nosotros, los humanos, en nuestro caso, hubo una mutación de un gen que se llama opsina 3, que es el que nos permite conocer un montón de colores. Y el color tiene un simbolismo evidente. ¿Cuál es el color del luto en el mundo árabe? El blanco, el nuestro es el negro. Ahora no tanto, pero las personas mayores, las flores decían muchos mensajes. Y de hecho cuando se entierra mandan flores, ¿no? Es decir, el color tiene mucho que ver, ¿no? Y por tanto, el uso de minerales, es decir, en los grupos humanos se encontraban en el medio mineral, sobre todo óxidos de hierro. Alguien dirá, ¿cómo se dieron cuenta? Muy sencillo, si el óxido de hierro está alterado, tú lo tocas, te manchas, haces así, aunque solo sea para quitarte el sudor, y ya te has pintado. O estás manejando fuego, que ya estaba domesticado desde hace 600.000 años, haces así y te has pintado. Y todo el mundo se acordará de los indios americanos y de, por ejemplo, un papúa. Así que todo esto tiene un simbolismo y una cuestión psicológica y emocional muy importante. Y eso es clave en el proceso evolutivo de complejización de nuestra forma de vivir, ¿vale? Y hay, por ejemplo, entre los ejemplos, varios, conchas, por ejemplo, estas conchas que están perforadas, pero en Italia se han encontrado un yacimiento Fumane donde han encontrado huesos de ciertas especies con plumas de colores muy vivos y con marcas de carne, es decir, marcas de haber cortado esto, ¿no? O sea, claramente hay una acción humana. Bueno, todos hemos visto los indios americanos en Eton, en las carreras de caballos en Inglaterra, no sé, Eton, en alguna de ellas. Los Bersaglieri italianos, en fin, la pluma, el color, tiene un significado simbólico importante. Y es lo que me interesaba decir, que ya empezamos con algo que no es estrictamente supervivencia en una complejización progresiva de las formas de vida. Probablemente empiece a haber también algo del mundo simbólico en representaciones de este estilo, que tienen que tener un significado, no lo conocemos, pero bueno, ya hay algún objeto que está decorado. Hay enterramientos. Evidentemente, esto ya implica algo vinculado con el mundo simbólico. Y el de la izquierda es muy interesante porque se encontró, está en Irak, Sanidar, se encontró una materia orgánica al lado del individuo que estaba en esa posición, y esa materia orgánica correspondía a 7 tipos de plantas distintas de diferente color. Y se enterraron con flores, algo que ahora es muy normal, y además algunas de las flores forman parte de la farmacopea tradicional iraquí todavía. Por tanto, el color está asociado también al mundo de la muerte. Y otro elemento que puede significar algo es el mundo del canibalismo. Supongo que el canibalismo evidentemente puede ser por violencia y hambre, por hambre o ritual.
El problema es ritual, es decir, en muchos sitios, bueno, hay un refrán aquí que se dice, el muerto al hoyo. En la Eucaristía, ¿qué se dice? En el mundo católico, ¿vale? Ahora han vuelto a poner la película Viven. Y bueno, en la Polinesia, que se dejó porque podía provocar la enfermedad de las vacas locas, comerse a los individuos, socializar del muerto, sus bondades, y entonces se lo comían entre todos los de la zona. O, por ejemplo, el famoso cuadro de la Guéricol, que es un naufragio, y el palito más corto. Y no había ningún problema judicial después, ¿no? O sea que el canibalismo no es algo raro. Otra cosa es que lo podamos incluir en el mundo de lo simbólico, de lo no, de lo emocional, de lo psicológico, ¿vale? Bueno, pero está ahí, es posible. Y hay varios ejemplos, el sidrón también, aunque nosotros pensamos que no hay nada ritual en este caso. Bueno, y por último, se está hablando de la posibilidad de que los neandertales hicieran representaciones en las paredes y techos, sobre todo paredes de algunas cuevas. Es decir, que habría la primera expresión gráfica que lógicamente tiene que tener un significado. No tenemos ni idea, pero está claro que algo tiene que significar, ¿no? Aquí sería en Gibraltar, aunque hay discusión, hay una discusión, por ejemplo, ha habido unas dataciones de algunas figuras en algunos yacimientos, por ejemplo, la Pasiga que está en Cantabria, 64.8, en Ardales que está en Málaga, en Maltravieso en Cáceres. Bueno, es posible, ¿no? No cabe duda que es posible, aunque hay alguna discusión al respecto. Por tanto, ese sería uno de los escenarios importantes del mundo neandertal. Hay un grado de complejidad ya significativo y, por tanto, ya no es solo una cuestión de supervivencia o subsistencia, sino algo más. El movimiento asturiano de la cueva del Sidrón, que ha supuesto un antes y un después en el conocimiento del mundo neandertal. Y el origen está en estas mandíbulas. Saben ustedes que la mandíbula es lo de abajo y el maxilar lo de arriba. Y entonces, pues unos espeleólogos de Gijón encuentran en una pequeña galería unas mandíbulas. Las cogen y, como en la cueva del Sidrón y en Piloña, en la guerra y posguerra hubo más que palabras y mucha gente que entró y salió, y de hecho en la entrada del Sidrón, una de ellas, hay la entrada de la tumba, la llamamos, porque allí fue enterrada Olvido Otero González. Pues entonces fueron a la Guardia Civil, se inició un atestado, el juzgado de Piloña bueno, envió al anatómico forense para decir, bueno, dinos de qué es esto, ¿no? Entonces el anatómico forense, cuando los estudió, dijo, esto no son sapiens, por tanto ya no eran de la guerra civil, sino que son de otra especie. Entonces ahí inicia un proceso distinto en el que ya interviene la Consejería de Cultura, que es de quien dependen todo este tipo de elementos, ¿no? Entonces la Consejería de Cultura lo que hace es nombrar un grupo de especialistas, básicamente de la Universidad de Oviedo, de prehistoria, por el tipo de especímenes que son, y antropología. Y entonces este grupo lo que hace es un proyecto de investigación, ¿de acuerdo? Para ver qué pasaba. Y en este grupo se plantean 4 preguntas, que es lo que voy a intentar explicar, que es el proceso de investigación relacionado con la cueva del Sidrón. ¿Qué preguntas se plantean? ¿Cómo llegan esos huesos a ese sitio? ¿Qué cronología tienen? Es decir, sus fechas. ¿Por qué? Porque dependiendo de la cronología nos podrían decir si coinciden o no con los sapiens. Cuando los sapiens en su movimiento desde el Próximo Oriente, que es por donde salen, llegan aquí a la península ibérica, que es el último sitio y el fondo de saco de ese proceso de movimiento. En siguiente lugar, ¿qué características taxonómicas, histológicas, genéticas, etcétera, tienen esos huesos de esa especie? Y en cuarto lugar, ¿qué relación tienen esos huesos con unos instrumentos hechos en piedra que se encontraron asociados a los huesos? Debo decir que en estos momentos los instrumentos fundamentalmente están hechos en piedra.
¿Y qué piedra es? El sílex. ¿Por qué? Bueno, fundamentalmente el sílex. Aquí en Asturias, como el sílex a veces no se encuentra bien y es pequeño, utilizan la cuarcita. Sílex fundamentalmente es porque en la escala de Mohs, es decir, la que va del talco al diamante, el diamante es el 10, es el 7, con lo cual es un objeto que es muy duro y se trabaja muy bien, ¿vale? Bueno, este sería la cueva del Sidrón. La cueva del Sidrón se forma a partir de un par de regatos que entran dentro y erosionan dos tipos de roca. Si se observan el mapa de Asturias, las cuevas prehistóricas, ¿dónde están? En el oriente, ¿no? Desde Candamo hacia el oriente. ¿Por qué? Porque la roca es caliza y las cuevas normalmente se forman en caliza. Desde Candamo hacia Galicia estamos básicamente en pizarras y cuarcitas, por tanto casi no hay cuevas, ¿vale? En este caso es un singular también, porque es areniscas y conglomerados, y en el medio, estos riachuelos que se ven aquí, estos regatos, forman la cavidad, ¿de acuerdo? A nosotros nos interesa aquí. Está a 220 metros de esta entrada de la tumba, donde decía que estaba enterrada esta señora, y a 20-30 metros por debajo del suelo actual, ¿no? Del exterior. ¿Qué ocurre? Que lo primero que tenemos que saber es cómo llegan ahí los huesos. Es decir, puede haber un enterramiento. Hemos visto que hay enterramientos en los neandertales, por tanto es posible. Y si no lo es, porque además si hay un enterramiento, la interpretación no es igual que si llegan de otra manera. Entonces hay que ver cómo llegan ahí. Sería la primera pregunta. El modelo de relleno que se llama. Lo interesante es que todo aparece aquí. Esta es la Galería del Osario, ven que es pequeña, todo aparece aquí. Ya es curioso. ¿Por qué? Pues porque en condiciones normales, en las cuevas, lo normal es que la circulación de agua sea el agente de transporte de las cosas, ¿correcto? Como en la playa vemos que el agua, cuando hay mucha energía, pues te rompe el muro o se lleva toda la tierra de salinas, ¿vale? Y cuando es poca energía, pues te mueve 8 grados. Entonces, lo interesante aquí es haber encontrado todo aquí, lo cual es raro. ¿Por qué? Porque el agua circula de aquí a aquí. Ya hay una primera cosa sorprendente. Naturalmente, lo primero que se hizo fue tratar de demostrar si había un enterramiento, utilizando diferentes técnicas. Una de ellas es el georradar. ¿Se acuerdan de Marta del Castillo? ¿Se acuerdan que se utilizó una especie de, vean, la Guardia Civil con un carretillo, con una máquina? Eso es georradar, son ondas de radar que te hacen un perfil del suelo, hasta 3 metros suele llegar. Si hubiera habido una remoción, tanto aquí como en ese caso, se hubiera visto. Y aquí no hubo nada. Y durante la excavación tampoco se vio un enterramiento. Con lo cual, a la pregunta de si hubo un enterramiento, la contestación es que no. De modo que hay que demostrar cómo llegan los restos ahí, a 200 metros de la entrada y a 20-30 metros del exterior. Y además, en el centro de la Galería de los Osario, ¿vale? Bueno, aquí tienen la entrada actual, que bueno, hubo en la Guerra Civil, petardearon para intentar que la gente iba a dormir, bueno, perdón, a resguardarse. Y esta es, bueno, ahora la entrada ahí, esta es desde fuera adentro y aquí desde dentro a afuera, ¿no? Bueno, hay en el yacimiento, en la cueva, en el sistema kárstico, hay diferentes bocas y nosotros tratamos de ver el yacimiento arqueológico, es decir, el lugar donde la gente podía haber estado. ¿Por qué? Pues porque la gente vive en las zonas de los vestíbulos y ahí deja un tipo de restos, no solo huesos y algunos instrumentos de piedra, ¿vale? Que es lo que hemos encontrado en el otro lado. No hemos encontrado nada relacionado con la habitación, con la ocupación, con la vida diaria de estos grupos en esta zona. Solo los huesos y las restos de industria lítica en el interior, ¿vale? Casi todo aparece aquí, en esta zona, desde aquí hasta allá atrás,
Y lo interesante, quédense con estos laminadores que se llaman, o estos espadiformes que se llaman, porque va a ser muy importante para la conservación del material, ¿vale? Estamos hablando de 2.560 huesos y unos 400 restos de industria lítica. Que 2.560 huesos no son muchos, pero para lo que estamos hablando es una barbaridad. Bueno, aquí tienen la excavación, por aquí pasa el río en invierno, las actividades normales de criba, de limpieza, de los diarios, en fin. Y como ven, a pesar de que estábamos en septiembre, todos calor, porque en las cuevas ya saben que estamos entre 12 y 13 grados y en torno a 80-100% de humedad. Y lo que vemos es que esto se llama una estratigrafía, en donde el material que aparece en esa zona que decía central se concentra en esta parte de aquí. Ahora explicaré el significado de todo esto de aquí. Hay una concentración en lo que llamamos el nivel 3 y 3C, ¿de acuerdo? Bueno, esta es una estratigrafía. Aquí lo interesante que les decía, estos laminadores espadiformes, porque aquí se han concentrado todos los materiales del yacimiento, y esto es interesante. ¿Cuál es el resumen de lo que se llama la estratigrafía? Es decir, los restos se van quedando, es como cuando vamos por la carretera y vamos viendo diferentes estratos o niveles, y eso responde a diferentes formatos de deposición de materiales. En esta cueva lo que se observa es 4 grandes unidades sedimentarias. Esta primera, arenas y limos, las arenas y limos son muy finos. Esto significa que, básicamente por un transporte de agua, un transporte de baja energía. Insisto, cuando en la playa vemos que hay poca energía, mueve unos granos de arena. Nos vamos a la 2, y ya son un poco más grandes, son gravas y arenas gruesas. Esto significa que es media energía, un poquito más. Imagínense cuando vemos en la televisión que hay, sobre todo en la zona mediterránea, de repente que hay una lluvia y pasa un coche de 2 toneladas. O moviliza lo que haga falta. Evidentemente, tiene que haber fuerza. Llegamos a la 3 y en la 3 nos encontramos un montón de cosas. Entre ellas, además, los huesos y los restos de industria hecha en piedra por estos grupos humanos. Eso es un proceso de alta energía. Es decir, un proceso, que ahora veremos a consecuencia de qué, un proceso de alta energía introduce un montón de cosas de diferente masa y volumen al interior del yacimiento. Ya tenemos contestada la primera pregunta. ¿Cómo llegan? No hay un enterramiento. Llegan aquí por un proceso de alta energía, asociado a una tormenta, ¿vale? O unas tormentas muy potentes. ¿Por qué? Pues porque la cueva es como una bañera, lo que técnicamente se llama Pollier. La zona es el sumidero de todo el agua, de las colinas y los montes circundantes. ¿Qué ha ocurrido? Ha ocurrido que en un momento de tormenta brutal, tormentas brutales, como cuando nos dejamos el grifo del lavabo o de la bañera, si el sumidero no aguanta, va subiendo el nivel del agua, ¿correcto? ¿Se entiende, no? Pues exactamente lo mismo. Entonces, al subir el nivel del agua, introduce las cosas dentro. Ahora vemos el ejemplo, ¿vale? Y la cuarta es, de nuevo, un proceso de baja energía. O sea, que aquí ha habido diferentes procesos que han introducido el sedimento y en uno de ellos han introducido los huesos y la industria lítica. Esto es lo interesante. Por tanto, no ha habido enterramiento. Es un proceso natural de alta energía que lo ha introducido. Bueno, aquí tienen diferentes la estratigrafía a lo largo de la zona, más ejemplos de cómo es el asunto. Aquí se ve muy bien lo que explicaré a continuación, cuáles son las direcciones de los aportes de las diferentes unidades. Hicimos en el exterior unos sondeos mecánicos y unos perfiles de georrada
para tratar de buscar el punto a partir del cual entraron las cosas, porque evidentemente ese punto estaba en el exterior, bueno, y nos dio una imagen de lo que hay entre el exterior y la zona de la cavidad. ¿Y qué es lo que se ve? Bueno, pues lo que se ve es aquí está la cavidad, en la zona externa, allá arriba, es donde debió producirse la deposición, entró el agua y con los materiales, y luego aquello se desmanteló y se cubrió de rocas, etcétera, etcétera. Bueno, cosa normal en un proceso geológico normal, ¿vale? Y lo interesante es que, como les dije, estamos en el centro de esa cavidad, algo raro, porque el agua circula de norte a sur. Vimos que el material se distribuía en una forma de cono. Cuando un camión con arena descarga, ¿qué forma se produce? Un cono, ¿no? Y está un punto de caída. Y aquí también, lo cual ya empezó a decirnos que ese proceso de alta energía tuvo que llegar por el techo. Demostrar que los cantos llueven no es fácil, porque lo lógico es que el agua circula así, y llegó por arriba. Y esto es una demostración, entre otras cosas, de un cono claramente tiene que llegar de arriba, ¿vale? Por este agujero. Este agujero está encima del lugar donde están los huesos, ¿vale? Y esto es la verdad. Pasó esto. Esto que están haciendo aquí es lo que se hizo en el Sidrón, que es canibalización. Ya lo hablaremos después, ¿vale? En la zona externa. Quedan ahí o en una pequeña galería en la zona externa, más o menos, de la cavidad. Les he dicho que pasan dos riachuelos, se veía en el plano. Primera pregunta contestada. ¿Cómo llegan los huesos allí? Llegan porque los canibalizan en el exterior, los dejan en un pequeño galería, un pequeño conducto allí mismo en la cueva, los lanzan y al poco se producen unas tormentas muy potentes que elevan el nivel del agua porque el sistema no podía soportar tantísima agua y entonces entran a la cavidad y llegan por ese conducto que les he enseñado antes. Esto es algo, una suerte brutal y después, lógicamente, los huesos se han fosilizado, por eso han llegado a nosotros, porque los huesos lo normal es que se pudran, ¿correcto? Contestada esa pregunta, entonces ya aquí no hay un enterramiento, sencillamente hay un proceso de canibalización y entran dentro por un proceso de alta energía. Otra pregunta es la cronología. Lógicamente nosotros tenemos que saber dónde nos movemos. Dependiendo del dato, estamos en el momento donde llegan los sapiens a la península ibérica, desde la salida de África o no. Utilizamos diferentes procesos analíticos. Bueno, hay una cuestión importante que no he dicho. En nuestras investigaciones tenemos una gran ventaja, y es que somos absolutamente interdisciplinares. Lo que significa que diferentes disciplinas y técnicas analíticas nos ayudan a interpretar a los grupos humanos que estudiamos. ¿Quién ha estado aquí? Geología, en diferentes aspectos. Paleoantropología, en diferentes aspectos. Genética, en diferentes aspectos. Paleobotánica, en diferentes aspectos. Paleontología, porque analizan huesos de fauna, en diferentes aspectos. Por tanto, para analizar a este grupo humano, hemos utilizado y necesitado el concurso de diferentes ojos para interpretar a los grupos humanos. Y esto es extraordinario. No multidisciplinaridad, que sí, interdisciplinaridad, que no es lo mismo, ¿eh? Bueno, entonces aquí otra de las cosas es datar los restos. Y los restos hemos utilizado luminiscencia ópticamente estimulada, electrospin, carbono 14 por
espectrometría de masas, racemización, uranio, torio, varias. Al final, los datos, con algunos problemas, que no ha sido fácil, nos han dado que estamos situados en torno a estos datos, 49.000 años antes del presente. Esto significa que en la península ibérica todavía no había llegado ni un sapiens. Aquí solo estaban los neandertales. ¿De acuerdo? A la península ibérica llegan en torno al 38.000, 39.000 antes del presente. Bien, ya tenemos contestada la segunda pregunta. 49.000 por un proceso de alta energía. Vamos a la siguiente. La estructura de los neandertales son evidentemente más robustos que nosotros. Si se imaginan a una persona andina, son fuertes, con el pecho tipo tonel, con los brazos un poquito más largos que nosotros y por lo demás pues han visto ahí esas reproducciones, tampoco nada del otro mundo, ¿no? El cráneo sí tiene algunas diferencias con respecto a nosotros significativas y lo que importa es la robustez. ¿Qué diferencias hay? Esto. Si nosotros nos tocamos aquí atrás no tenemos un saliente, se llama saliente occipital o chiñón. Bueno, la robustez se ve evidente, ¿no? La capacidad craneal está en torno a 1.500 y pico, nosotros tenemos 1.300 y pico. Eso no significa ni que sean más inteligentes ni más tontos, sencillamente un cráneo donde cabe un cerebro más grande, ¿no? Otro elemento importante es el ramo, es decir, la inserción de la mandíbula en el cráneo, es mucho más potente. Otro elemento fundamental son los dientes, la dentición es mucho más potente que la nuestra. Si ahora nos tenemos que gastar una pasta, todos los padres, en ponerle aparatos a los... ¿Por qué? Sencillamente, cada vez los músculos más potentes son los maseteros. Si ahora ya está todo, vamos a terminar tomando papillas, pues no va a hacer falta, ¿no? Con lo cual, ¿qué ocurre ahora? Que los dientes son todavía más grandes que la boca, con lo cual hay que abrirlos para que no estén torcidos. ¿De acuerdo? Esto es importante y curioso. Bueno, y otro elemento fundamental es esto. Si nosotros nos ponemos la lengua atrás, no tenemos lo que se llama el espacio retromolar entre la última muela y el hueso. Ahora, debe ser un proceso evolutivo, hay gente que hay que quitarle todas las muelas del juicio. Y hay gente que ya nace sin ellas. No hacen falta. No hacen falta para nada, ¿vale? Bueno, y luego en la zona de la nariz, bueno, aquí en la zona de la cara hay una que se llama prognatismo medio facial, es decir, un poco saliente. Esto hace que el toro suborbital, los arcos superciliares sean muy potentes y no haya mentón. Nosotros sí lo tenemos, y un cráneo mucho más grácil, ¿de acuerdo? Pero bien, por lo demás, pues tampoco pasa nada. Aquí se ve muy bien, esto es un cráneo del sidrón, un fragmento con el chiñón. Mandíbulas del sidrón. Me interesa mucho que se queden en la memoria esto y esto. Luego explicaré por qué. Más cráneos, el hueso occipital y la mastoidea. Este es uno de los restos de cráneo más grandes, porque aquí, al haber canibalización, ha habido un procesado. Esto es muy interesante. Y esto demuestra que, bueno, fue entre el que los restos se quedasen en la zona externa y su entrada pasó poco tiempo. Esto es un pie en posición anatómica, es decir, tal y como lo tenemos. De modo que eso estaba todavía con músculo, con tegumento, y entró a saco. ¿De acuerdo? Esto de aquí, esto es el pie. Y aquí se ven 3 vértebras en conexión anatómica. Con lo cual, evidentemente, quedaron ahí y entraron a continuación. Hay que decir que entre que los canibalizasen y los dejasen dentro y entrasen, pasó poco tiempo. ¿Por qué? Porque no se ha encontrado ninguna marca de carnívoro ni de roedor y, por tanto, indudablemente, si hubiera estado al aire, lo hubieran olido inmediatamente y hubieran dejado marcas. Solo hay lo que llamamos marcas de carnicería, que ya verán, que eso están hechas por los humanos. Bien, ahí se ve un molar, ¿no?
por ejemplo. Aquí, este de aquí. Esto es muy interesante, porque esto explica lo que decía de esa entrada masiva. Esto es un maxilar, parte de arriba. Y en eso ven barro, piedras grandes, piedras pequeñas, arenas, limos, y este maxilar que se quedó atrapado en esa piedra, ¿no? Al caer, quedó ahí. ¿Qué es este? Un bocado de esta gente debía ser brutal. De hecho, en algunas costillas se ve, ¿eh? Son unos dientes taurodónticos, vamos. Bueno, ahí tenemos un incisivo arriba, un canino, un molar y una falange, para que vean el tamaño de los dientes como era. Esto es muy interesante porque esto es un fragmento de mandíbula de un diente deciduo, es decir, es de un adolescente de unos 10 años, perdón, adolescente juvenil de 10 años, que todavía no le ha salido el diente, está en ello. ¿Vale? Se ve, ¿no? Y además no tiene raíces. Esto es un molar y da una información muy interesante. Ven estas huellas que hay aquí, esto se llama hipoplasia. Y la hipoplasia son unas huellas que se producen durante el crecimiento del individuo cuando hay estrés nutricional o fisiológico. Y aquí, en todos los casos, porque además han aparecido muchos dientes de diferentes individuos, hay unas marcas de hipoplasia en torno a los 2,8 años. ¿Por qué? El destete. Entonces, el destete es un momento de estrés. Lo interesante entonces es que te está diciendo las cadencias de los nacimientos. ¿Por qué? Porque en principio dar de mamar produce amenorrea, es decir, no te quedas embarazada. Y bueno, mejor no probarlo, pero bueno, vale. En teoría sí, funciona así. Con lo cual, si estamos hablando de 2,8, 3, pues la cadencia es cada 3-4 años de nacimientos. Y esto, en formas de vida tradicional, en pueblos, etcétera, etcétera, es algo, bueno, que ocurre. ¿De acuerdo? Otros elementos interesantes son las estrías culturales y las melladuras en la dentadura y los surcos interproximales. Y aquí ha ofrecido una información extraordinaria. Las estrías culturales es usar la boca como tercera mano. En este caso, haces algo y con el trozo de piedra, de sílex, vas haciendo algo y te haces una melladura, una estría. Y la melladura, pues son las melladuras que se producen en la zona inferior de la dentición maxilar o en la zona superior de aquí. Y lo que se ha descubierto es que las estrías más largas están en las mujeres y las más cortas en los hombres. Y las melladuras más potentes, quedan más marcadas, en la dentición mandibular, es decir, en la de abajo en las mujeres y en la maxilar en los hombres. Lo que lleva a la conclusión que hay una cierta división sexual del trabajo entre hombres y mujeres. Esto no solo se ha visto en el estudio, se ha comparado con otros restos de otros yacimientos. Hay que entender que a partir de unos huesos estamos viendo cosas sorprendentes. Cadencia de nacimientos, una cierta división sexual del trabajo, etcétera, etcétera. Ya no son unos huesos, una falange o un diente, es algo más. ¿Vale? Y esto es muy, muy interesante. Y luego los surcos interproximales, bueno, esta gente comía carne, obviamente, o bueno, vegetales, se les quedaba entre los dientes y bueno, con un mondadientes, de hecho hemos encontrado un fragmento de conífera en el cálculo dental, ahora lo explicaré, ¿no? Con lo cual también pues tenían sus palillos para sus cositas. Otra cosa interesante es que hemos podido hacer un TAC, tomografía axial computerizada, a muchos de los restos aparecidos. Y en concreto, las mandíbulas, por ejemplo, o la mandíbula, han dado mucho de sí. ¿Por qué? Nosotros hemos encontrado la amarilla, pero con el TAC, saben que el TAC esto es finura al máximo, ¿no? Como estamos hechos por simetría bilateral, sacamos la otra mitad. Estamos hechos de 2 mitades, ¿no? De hecho, las fístulas, ¿dónde aparecen? En la mitad.
Con lo cual reconstruimos todo entero, aunque no la tengamos. Y esto es muy interesante porque sirve para conservar el resto y luego viene alguien de Tombuctú, te llama, oye, mándame esto para yo estudiar la cuestión, se lo mandas, él hace sus medidas, lo sube, lo baja, lo quita, lo pone y el hueso está conservado en un sitio especial a temperatura y humedad determinada, ¿correcto? Y luego se pueden hacer todo este tipo de reconstrucciones que luego vienen muy bien para ponerlas en los museos y dejar el hueso tranquilo en su sitio y la reconstrucción, la réplica, en la vitrina, ¿de acuerdo? Para conservación. Hemos encontrado 13 personas, los 13 del Sidrón, un número también con una cierta magia. Y se ha podido identificar su sexo y su edad. Tenemos 7 adultos, 4 mujeres y 3 hombres masculinos, 3 adolescentes. Los adultos estamos entre 18 y 30 y algo. Los adolescentes estamos en torno a 13, 15. Los juveniles 8, 10. Y el infantil, unos 3. Que se conserve un hueso de infantil ya es raro, es muy poco, pero lo hay. Y, por tanto, bueno, pues ahí los tienen, los 13 del Sidrón, que están muy bien dibujados por Albert Álvarez Marsal, que bueno, da lo que son, ¿no? Además es amable la cuestión, ¿por qué no iba a serlo, no? Y esto es interesante porque además están emparentados, cosa que ya hablaremos cuando la genética. ¿Cómo vamos? Bueno, aquí tenemos lo que se ha encontrado, si observan hay mucho diente, lo cual es extraordinario, y los huesos que se han podido encontrar de los diferentes individuos juveniles, adolescentes, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí ven, por ejemplo, hipoplasia. Aquí ha tenido 4 eventos de estrés, ¿eh? Bueno, con 2 con 1 en este caso. Bueno, aquí tienen los adultos, aquí falta un adulto que se encontró más tarde, el 7º, y ahí está, pues bueno, todo lo que se ha encontrado, en fin, etcétera, ¿no? Otra cuestión interesante es que a partir del húmero se puede saber la altura del individuo adulto. Y ahí tenemos la media, 1,64. En este país, después de la guerra, la media era 1,64. La persona más alta, que es un masculino, es 1,73 y la más baja es 1,55. De momento es la más baja de los neandertales conocidos en el mundo mundial. Pero bueno, no pasa nada. Y bueno, es interesante valorar esta cuestión, ¿no? Hemos encontrado anomalías congénitas y esto implica que había endogamia. Una de las cosas que se han visto en la genética es que estos grupos tenían muy poca variabilidad genética y grupos de población baja, poca población, poca variabilidad genética, anomalías congénitas. Y una razón más para la extinción neandertal. ¿De acuerdo? Aquí hay anomalías en varios sitios. Por ejemplo, eso que les decía que se acordasen del diente ese y del hueco, es un adulto que no le salió uno de los caninos, se quedó aquí. Ahora el dentista, si no te sale, te lo saca. No se le salió. ¿Qué pasó? Que aquí se le produjo pues, un absceso, bueno, se le infectó. Veremos lo que hizo, ¿eh? Es interesante. Pero a un adolescente le va a pasar lo mismo. En la vértebra, en una de las vértebras, pues está más abierta. En un adulto, a un adolescente le va a pasar lo mismo. Es decir, que son 17 anomalías congénitas que está hablando de mucha endogamia. ¿De acuerdo? En 2000, bueno, en el equipo hay un genetista, que es Carles Lalueza, luego le veremos, y se empezaron a hacer estudios genéticos, cosa que era muy novedosa. Estamos hablando del año 2005. Y para evitar contaminaciones, es decir, el estudio del ADN, si yo toco el hueso, han visto CSI, ¿no? Grayson resuelve todo sin problema ninguno. Entonces yo puedo introducir un dato erróneo. Solución, cuando había algún tipo de hueso que podía valer, todo el mundo fuera, nos vestíamos, bueno, se vestían 2 personas con traje estéril y se metía en una neverita en frío y luego iba automáticamente a un congelador, metido en unas bolsas para que no hubiera contaminación por nada.
con lo cual lo que se analizaba era el ADN de ese individuo neandertal, ¿vale? Esto es pionero en el mundo mundial. Bueno, y tienen, los esterilizaban con lejía los instrumentos, se metían en unas bolsas, las bolsas en la nevera y al congelador. Con lo cual al laboratorio le llegaba congelado, sacaban el hueso, hacían las alquimias pertinentes, porque es pura alquimia, y entonces los estudios genéticos. Esto es muy, muy novedoso, estamos hablando de los años 2005, 2007, en adelante. Ahora ya, pues no hay ningún tipo de problema. Y aquí tienen Carles Dalueza, que es el genetista, y este es Svante Pavo, que es el que consigue el primer genoma, o sea, el completo, de una especie extinta e introduce la paleogenómica como una disciplina de investigación. Y es lo que decía Fernando, este 19, le dieron el premio Princesa de Asturias 2018 de investigación científica y técnica, y el 22 le dieron el premio Nobel de Medicina por sus estudios paleogenéticos. Y el sidrón está ahí. Con lo cual, Asturias está ahí. Y bueno, no sé si lo de los, digamos, la parafernalia de un premio, de un honoris causa, pues bueno, está en latín, en fin, es una cosa así que viene de tradición medieval, todos con la toga, el birrete, en fin, bueno, tiene su historia, es curioso. Bueno, ¿qué se ha visto en los estudios de ADN? Por ejemplo, para decir algunos ejemplos. Primero, lo primero que se consiguió fue el ADN mitocondrial, que viene por la mujer, que es más sencillo, es una célula. Pero progresivamente se consiguió ADN nuclear, que viene por los dos. ¿Y cuál fue la primera cosa que se vio? El MC1R, es decir, el gen de la melanocortina, o del color del pelo y la piel. Y en el sidrón se vio que uno de los individuos, probablemente mujer, era pelirrojo y piel clara, un rosso. Si nos vamos a Infiesto, el alcalde es rosso. Y unas cuantas, bueno, es curioso. Además es un gen recesivo, es decir, que no hay mucho. Con lo cual, interesante, ¿no? Y de hecho, si se han visto, si se acuerdan de la mujer primera que pusimos, está basada en los datos genéticos y era pelirroja y de piel clara, evidentemente, ¿no? Además, estamos en la zona norte de Europa, con lo cual, evidentemente, no había color negro. Pero probablemente los que pintaron Altamira pudieron ser negros, ¿eh? Salieron de África. Bueno, proyecto Genoma Neandertal, es lo que hemos dicho, ya tenemos, en el 2010 salió el borrador, en el 2013 ya está todo el genoma neandertal. Con lo cual, pues perfecto, pues se pueden hacer muchos tipos de estudios al respecto. Otro asunto interesante, el mitogenoma, es decir, se tomaron ADN mitocondrial de 4 yacimientos, norte, Alemania, sur, Lindilla, Croacia, este, Medmaskaya, Rusia y Sidrón oeste, y lo que se vio que, lo que decía antes, poca variabilidad genética y grupos de población bajos. ¿De acuerdo? Por tanto, entre otras muchas cosas, ayudaron a la extinción. Familia del sidrón, esto lo veremos a continuación. Patria y localidad, luego lo explico. Hibridación. Cuando salen los sapiens de África, que se encuentran en la zona de Próximo Oriente, neandertales. ¿Y qué hacen? Hibridan. De hecho, todos los que estamos aquí tenemos al menos un 2% de flujo génico neandertal. Si se nos insultan llamando neandertales, no tienen ni idea. Es verdad que los pueblos san africanos, que no se movieron de África, no tienen nada. Porque el proceso evolutivo hacia sapiens se produjo en África. Pero polinesios y europeos tenemos un flujo, cada vez menos, lógicamente, pero lo tenemos. ¿Por qué? Porque hubo hibridación. Pero es que hubo hibridación también entre los denisovanos, que es una especie que estaba en la zona de Siberia, con neandertales y con sapiens. Es decir, tú veías a alguien parecido. Bueno, o sea que esto del concepto de especie ya es como de risas. Pero también entre los osos pardos y los osos de las cavernas, ¿eh? O sea, tú veías a alguien y bueno.
Y luego, muy interesante, el ADN de seres vivos en el sedimento, es decir, en los depósitos, porque ahí nos ayuda mucho alguna información. Vamos a ello. Patrilocalidad, ¿qué significa esto? Si observan aquí, tenemos 3 mujeres, que son las que están en blanco, adultas, con 3 linajes genéticos diferentes, A, B y C. Y luego lo negro es masculino y el infantil no sabemos qué es. La verdad no está determinado, es tan pequeño, no sabemos si es hombre o mujer. Lo interesante aquí es que hay 2 linajes, el A y el C, al que pertenecen algunos individuos. Y los que más pertenecen al linaje A, es decir, a la mujer del linaje A, y son masculinos. ¿Se ve, no? Que tienen la A. ¿Qué significa esto? Significa que las mujeres son las que se mueven o las mueven y los hombres están más estables en el territorio. Cosa que en sociedades cazadoras-recolectoras puede pasar, ¿vale? Y esto es muy interesante. Y lógicamente, ya que hablamos en concepto género, podría haber desigualdad. Pero claro, si tú llegas a la familia del hombre, hasta que no tienes un hijo al menos, no eres nada. Bueno, es posible, ¿no? El concepto de desigualdad puede aquí intervenir. Estamos a 49.000 años antes del presente, ¿no? Bueno, y luego la mujer C también tiene, de hecho, el infantil. Por tanto, evidentemente están emparentados. No hemos podido conseguir, porque no es fácil, digamos, saber esta es la madre, este es el padre, este es el tío, pero está claro que están emparentados todos, ¿no? Con lo cual es algo interesantísimo, porque no es frecuente. Y el sedimento significa que en el sedimento, en los niveles, claro, tú puedes no encontrar huesos, pero si hay migración de ADN del hueso o de sangre, tú puedes saber si es un ser vivo y qué ser vivo es. Por tanto, si es humano, puedes identificar un neandertal. De hecho, en Sidrón, evidentemente, se identificaron neandertales. En otros sitios, pues son elefantes, fauna. En Galicia, por ejemplo, como el pH de la tierra es muy ácido, pues lógicamente casi no hay fauna. ¿Son vegetarianos? No. Vale, ¿no? Esto es algo estupendo. El sarro cálculo dental. Esto también es alquimia. Aquí tenemos a este paisano, con el canino aquí, que no le salió. Bueno, a partir del sarro, vive en un ambiente de humo, cosa que en formas de vida tradicional, no hay que irse muy lejos, aquí en Asturias, pues ¿dónde están las cocinas? En los escayos. Hay uno, precisamente, que tiene huellas de bitumen, probablemente lo usaría para pegar las herramientas a los palos, y la pizarra bituminosa la encuentran sin ir muy lejos en Llames de Parres, que está al lado del Sidrón. Huellas de camomila, huellas de musgo, de hongos. ¿Cuál es el ácido salicílico? Y penicilina. Es decir, se medicaba. No es raro. En las formas de vida tradicional, las plantas las entienden en muchos sitios, evidentemente, ¿no? Y por tanto, curiosamente, este individuo en concreto, porque también hay una mujer que se ha encontrado cosas, tuvo 2 problemas. El absceso, es decir, esto que les decía, que se le había un absceso, pus total, le debía doler. Y luego tenía un problema, es una bacteria de nombre tan largo como impronunciable, en definitiva, le afectaba a la vesícula, por tanto le debía pasar canutas. Bueno, pues con el ácido salicílico que sale del álamo, de la corteza del álamo y las hojas, se consigue ácido salicílico y luego penicilina con el hongo. Por tanto, se medicaba. Y esto es interesante también, porque además es probable que la medicación, o sea, el tema de las plantas, quizá fueran las mujeres las que controlaran toda esta operación. En formas de vida tradicional es así. ¿Qué se utiliza aquí para las verrugas? ¿Qué planta? ¿Qué color tiene? Naranja, ¿no? Bueno, o sea que bueno, y más cosas, obviamente. Bueno, muy rápidamente, pues ya son las 9, hemos encontrado un tipo de sílex de piloña, y además lo hemos llamado de piloña para que lo pusimos el nombre en el momento en que se empeñaron en quitar la ñ de los ordenadores nuestros. Pues entonces la vais a pronunciar. Dirán piloña, o a saber, pero bueno, o pilona, pero piloña.
Y esto es muy interesante porque tenemos el Carrefour, el Prica de materias primas. ¿Y dónde están? Entre Millares y Colla, en Piloña, una zona que es esa que está ahí, que se ve de color rosa. Ahí es donde aparece ese sílex. Entonces iban a buscarlo. Pero lo interesante es que a lo largo de la prehistoria, estamos hablando de miles de años, la gente sabía dónde ir a buscar ese sílex, que es el mejor de Asturias, por calidad, ¿de acuerdo? Aquí ya está. Este es. Que incluso hay en la cueva, en el conglomerado, hay cantos de sílex de piel, ¿vale? Las herramientas. Pues esto es una punta. Con una punta y un filo hemos llegado aquí, ¿eh? Y no hay más que abrir el cajón de la cocina. Puntas y filo, bueno, ya las escucharás. Más, estos son denticulados, pues para trabajar el hueso, en definitiva. Más, bueno, la distribución del material, y además hemos visto que lo que se llama remontaje, es decir, esta gente en el exterior rompió los cantos, utilizó lo que necesitó, lo dejó todo ahí y todo entró dentro. Es como si partimos una patata en trozos y la volvemos a remontar. Tenemos el proceso técnico de toda esta actuación. Y ha sido una actividad única y expeditiva. Cogen a la gente, se la comen, utilizan los instrumentos correspondientes y lo dejan todo ahí. Y todo entra. Bueno, aquí está, 23 trozos que se remontan ahí. Y finalmente, ¿qué hicieron? Canibalizar. Alguien se preguntará, ¿cómo se distingue? Muy fácil. ¿Qué hace un perro cuando come un hueso? Lo muerde, se le cae, lo coge de otro lado y aquí. Esto solo lo hace un humano. Se ve, ¿no? En zonas de inserción muscular, de los tendones, etc. Por tanto, aquí no hay duda que se produjo una canibalización de un grupo humano. ¿Vale? Más cosas. Por ejemplo, esto es un fémur. Le dan un golpe, aquí estos entalles enormes para cortar la carne y a continuación, en la parte, en el otro lado, estos paralelos, ¿de acuerdo? Eso solo lo hace un humano. O se rompe, se le golpea para sacar la médula. Es decir, que hay una cuestión interesante y es que el consumo de carne fue fundamental en el proceso de cerebralización, del aumento del cerebro. ¿Por qué? Pues porque al consumir carne no necesitas un gasto energético. Cuando una vaca pues tiene que estar allí procesando. La carne no, tiene hierro. Con lo cual, evidentemente, la grasa es fundamental para el proceso evolutivo. Y esto sería un resumen, ¿no? El fuego, que ya estaba domesticado, aquí no ha habido fuego. Es una licencia del que dibujó esto para darnos. Y la pregunta que se hará a todo el mundo es, exocanibalismo, otro grupo, endocanibalismo, el mismo grupo. Nosotros pensamos que fue exocanibalismo. ¿Y qué pensamos? Pues que otro grupo, neandertal, mató a los que estaban ahí y se los comieron. ¿Por qué razón? No, puede ser alimenticio, como he dicho antes, o ritual. Aquí ritual no hay ningún elemento que lo permita plantear. Por tanto, es alimenticio y pensamos que violencia. ¿Por qué razón? Pues si un grupo neandertal se ha metido en mi territorio para comerse mi bisonte, te vas a enterar. Un grupo neandertal ha acogido a una mujer de otro grupo en esta patrilocalidad sin consenso, pues vamos a morir. Entonces aquí aparentemente hay algo de violencia y por supuesto alimentación. De hecho, en estos casos, si tienes alimento, te lo comes. No hay más que discutir, ¿no? Por tanto, nosotros pensamos que es exocanibalismo. Bueno, aquí tiene la reconstrucción, que es una pelirroja, mujer, en fin. Esto es interesante porque a partir de aquí, en todos los sitios se empezaron a poner mujeres. Hablo por el tema género, etcétera. Si uno va a Atapuerca, en el Museo de Atapuerca de la Evolución son todos señores. Está muy bien hecho por los hermanos Keynes. Y además la pusieron en el... Esto es quien conozca esto es Cereceda. Y detrás están los picos de Europa, poco para representar dónde estaba. Pesaba 100 kilos, Está muy bien hecha. Pero hay más.
Esta es la que está en el Museo Arqueológico, de aquí. A la izquierda del Museo Arqueológico Nacional. Y a la derecha hubo una exposición de neandertales en Francia, en París, y está esta señora, que bueno, pues, como nosotros más o menos, con la revista Cosette, que es una revista femenina, pues muy moderna, etcétera, ¿no? Para darle ese toque moderno. Si alguien quiere visitar, hay una exposición en la Casa de la Obra Pía en Infiesto, que es la que comentaba Fernando, modesta. Fue en la época de la crisis total y conseguimos hacer algo por poco dinero, pero digno. Y, bueno, esta es, ¿no? Y para finalizar, siempre digo que nosotros hemos inventado, bueno, este es Carles Lalueza, que es el genetista echando un pelín de sidra allí. Nosotros hemos inventado 3 cosas asociadas a un palo, muchas más no. Las chicas están, si se observan, con un crismón, ¿no? Crispón, bueno, ¿cómo se llama? Esto negro. Supongo que saben que el chupachú se inventa en Asturias y se inventa en Villamayor, con el agua de Piloña. Lo inventa un catalán, Bernat, y pues como siempre, lo compró una multinacional italiana, chao chao, se cerró, y entonces, bueno, pues fue el momento en el que pues, todos queríamos que siguiera, ¿no? Y lo que decía de que hemos inventado algo asociado a un palo, el chupachús, la fregona, y en la zona, en la recta de Yeu, hay un sitio que se llama General de Juguetes, y entonces también, parece ser que está ahí, eso que se utiliza en los guajes para hacer pompas de jabón, está asociado también. Muchas gracias. Muchas gracias por esta... ¿Se me oye? Sí. Vale. Muchas gracias por esta maravillosa, interesante y apasionante charla, Marcos. Fantástica. Tenemos ahora un ratín para hacer preguntas o comentarios. Si levantan la mano, lo acerco con el micrófono. ¿Ha quedado tan claro? O bueno, hay secaño, ¿eh? Puede que haya secaño también. Sí. Hola. Hasta donde yo llego de momento no. Pero bueno, eso quiero decir, vamos a ver, en el caso nuestro, los genetistas están estudiando población extinta. Eso es más bien de los, digamos, los genetistas de poblaciones actuales. Pero no, que yo sepa no. A lo mejor esa persona tiene un flujo génico neandertal más de 2%, igual es 4%, ¿por qué no? Y bueno, no todos somos iguales, ciertamente. Pero sí, puede ocurrir. Ya. A ver, no lo sabemos porque es difícil y de hecho vamos a ver. La evolución, el árbol filogenético humano está basado en los huesos encontrados en todo el mundo que probablemente quepan en una furgoneta. ¿Me explico, no? Es decir, que cuarto y mitad. Aquí tenemos 2.560 huesos, que ya está bien. 13 individuos por 200 y pico huesos que tenemos cada uno, ¿cuánto sale? No tenemos ni el 10% y ya nos damos con un canto a los dientes. Nos vamos a Atapuerca. Cima de los huesos, 28 individuos. No está mal. Nos vamos a otro sitio, 7, 5, 3, 1. Es decir, en Krapina, pues también me parece que son 12 que están en Yugoslavia. Es decir, el problema es que no tenemos información. Por comparación con formas de vida tradicional, se entiende formas de vida tradicional, ¿no? Lo que mal llamado pueblos primitivos, que no es así, pero bueno.
Bueno, depende también del clima, depende también del momento. ¿Qué hacen los tuaregs cada 2 años? Se juntan en el desierto, todas las tribus. Están un ratín, porque claro, están en el desierto, 300 personas es complicado. Y luego cada cual se va, ¿no? Nosotros también hacemos esto, en las bodas las tribus se juntan y luego se va. Entonces, es cierto que dependiendo de momentos, el clima puede haber más o menos gente, pero también depende del alimento. Entonces, establecer el número, de momento no tenemos ni idea. 20, 25, pues puede ser un número razonable. Momentos por ejemplo, verano, etcétera, pues puede haber un aumento. Invierno, menos. O momentos climáticos duros, pues probablemente hubiera menos. De hecho, el que haya grupos de población bajos tiene también que ver con cuestiones de índole climática, en algunos casos, no es determinante, ¿no? Entonces, bueno, el tener 13 está muy bien. Aquí nos faltan todos los de la mujer B. Luego a lo mejor podía haber más. O la mujer B llegó y no tuvo hijos todavía, ¿no? Entonces no sabemos. Pero bueno, que los 13 fueron canibalizados, sí, por una razón, porque hemos visto que huesos de los diferentes individuos y sexos están canibalizados. Por tanto, aquí no hay duda. Y pensamos que fue algo donde la violencia tuvo mucho que ver y de paso, pues te como. ¿Vale? Pero no sabemos con precisión el tamaño de los grupos, porque es que nos falta información. Esa es nuestra miseria de arqueología. ¿Cómo hace 50.000 años alguien descubre que algo funciona para algo? Cuando, no sé, la penicilina no haya sido casual, ¿no? A ver, yo es lo que he dicho antes, la gente del campo conoce las plantas perfectamente. Y es más, los animales, por ejemplo, los perros se purgan. Es decir, hay que ver. No, vamos a ver, yo que soy un urbano, aunque intento aprender, cuando uno va al mundo rural y estás con alguien que sabe, la lectura del territorio es espectacular. Distingue el árbol, lo ve a distancia, ve que la hoja se ha vuelto del revés, te dice esto sirve para tal, lo que sé, el tomillo, el no sé qué, el té. Es decir, es un conocimiento extraordinario. Y esta gente igual, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pero además ven a los animales purgarse y comer. Bueno, pues si tal cosa come esta hierba, vamos a ver qué pasa. Hombre, alguien moriría en el intento, ¿eh? Pero cuidado, en pueblos amazónicos o africanos, uno menos. Me gustaría saber si seguís cavando o habéis terminado o seguís trabajando en la cueva a ver si encontráis más individuos. No. Terminamos de excavar en el 2014, en la zona de la galería. Hemos ido por otras zonas, es decir, el protocolo científico está hecho por otra, porque claro, esto vino desde otro sitio, por tanto, hemos ido a buscar, fuera hemos hecho sondeos mecánicos, hemos hecho sondeos a mano, perforación y no. Entonces, bueno, dentro de algunos años llegará un americano, ha encontrado un hueso estupendo. Vale, sí, es posible. De hecho, mucho tuvo que irse al Sella y al mar. Y claro, los huesos esos irían y se pudrirían, obviamente, porque un hueso se... Entonces, ya en la galería del Osario y aledaños no hay nada. Lo sacamos todo, porque era obvio que había que hacerlo, claro, para conservación. Bueno, bastante ese, porque haber encontrado esto... Vamos, eso pasa, bueno, en Atapuerca ha sido la suerte del siglo, porque obviamente tienen de 1.200.000, de 900.000, 800.000 y 430.000. O sea que de 3 especies diferentes han encontrado restos, que eso ya es la locura. ¿Qué ocurre? Se han encontrado en cuevas, porque han entrado dentro y se han fosilizado dentro en una temperatura y humedad constante. Ya he dicho, la cueva está entre 80 y 100 de humedad y 12 y 13 grados a lo largo del año. Si no tiene un pH muy ácido, el hueso se conserva, se fosiliza. Más quisiéramos que hubiera más, pero bueno, ya tampoco hay que abusar. Y además, la ventaja es que nosotros tenemos neandertales, que de momento Atapuerca no lo tiene. Ya tiene bastante. Creo que nada más.
Muy bien, pues gracias de nuevo, Marco, por acercarse a la cámara. Muchas gracias a ustedes. Encantado de venir. Haga honor de ser su amigo porque ya vemos todo lo que Vale, antes de despedirnos... Le aprobaré si se vuelve a matricular. ¿Se me oye? Venga, vale. Nada, antes de marchar, recordarles unos avisos. El primero, para nuestros socios, que el domingo se termina el tiempo para apuntarse a los viernes de compra. Así que revisen un correo electrónico. Luego, las próximas actividades de Desmonte son la asistencia al teatro el 20 de abril. El 27 tenemos junta de asamblea ordinaria y extraordinaria en el casino. Y la próxima charla será el 17 de marzo, de mayo, y tendremos, voy a leer, porque no recuerdo, a Amador Menéndez, que es químico orgánico, y el título de la charla es Expedición al futuro, tecnologías que cambiarán nuestras vidas. Y es una persona pues, bastante libre. Así que muchas gracias por su asistencia y hasta luego.